El acuerdo con los organismos multilaterales y el Club de París, que se canaliza inicialmente en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todavía no ha alcanzado ese nivel, simplemente se ha llegado a un entendimiento sobre el sendero fiscal a transitar y sobre ciertas pautas en materia monetaria. Ahí yo quisiera primero señalar que obviamente para el país es muy importante llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque eso le facilita la renovación de la deuda con todos los institutos, digamos, financieros, del mercado de capitales, de la arquitectura financiera mundial, que no son mercantiles, es decir, que no son operaciones de mercado. Cuando uno coloca bonos o obtiene financiamiento de proveedores o un préstamo bancario, esos son operaciones de mercado. Las operaciones con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, con el Fondo Monetario, con el Club de París, son operaciones con organizaciones de tipo estatal en general, con tasas y circunstancias que son muy difíciles de conseguir en el sector privado. Por eso, ningún país de ingresos medios, y nunca lo hizo la Argentina, defaultió esta deuda, y es casi el punto de principio para cualquier negociación internacional o acceso a los créditos comerciales, financieros y de inversión. Nunca, esto es muy importante, a pesar de las crisis, de las cosas que nosotros hicimos, que hemos hecho en los últimos 70 años, de todo, dejamos de cumplir. Por eso es muy significativo esto. Se ha discutido tanta barbaridad en estos últimos 15 días que yo sugiero a alguno que tenga interés que lea el acuerdo con el Fondo Monetario que firmó Néstor Kirchner en el 2003, porque si no estamos mintiendo sobre los datos de la realidad. Ahora, el acuerdo, ¿qué es lo que yo pienso de la economía del acuerdo? Bueno, yo personalmente creo que la Argentina necesita una gran reforma estructural. El gobierno se vanagloria de no hacer reformas estructurales, y yo creo que necesitamos reformas estructurales muy profundas, por los defectos de nuestra legislación o por circunstancias exógenas a nuestra legislación, pero que nos afectan. Digo, en materia de empleo, yo acabo de presentar en el Congreso un proyecto de fomento del empleo que implica reformas importantes, sobre todo muy decisivas para las pymes. No se necesita que los organismos multilaterales nos pidan esa reforma, pero yo llamo la atención que hace muchos años que el empleo privado formal no crece. En los últimos 10 años cayó como 200.000 personas y el empleo público 800.000. Por ese camino se está ahogando la capacidad productiva de Argentina, y por eso estamos estancados hace muchos años. También tenemos reformas que hacer en las empresas públicas. Tenemos empresas que no producen nada, que no venden nada y que nos cuestan una fortuna. Ajustar al resto de la sociedad para sostener esos monstruos no tiene ningún sentido, no lo hace ningún país del mundo, no es inteligente. Veamos un fenómeno exógeno, el envejecimiento. Todos los países, debido a las mejoras en las medicinas, en el estilo de vida, la expectativa de vida se ha alargado, y se ha alargado casi 10 años en los últimos 60, 70 años. En esas condiciones, los sistemas previsionales que son de reparto, es decir, lo paga la generación viva a las generaciones anteriores, la deuda está implícita en el sistema estatal, al revés de los sistemas de capitalización donde la deuda es explícita, necesitan una adecuación entre los años que uno va a estar retirado y los años que uno aportó, si no el sistema quiebra. En ese sentido, un caso interesante para seguir es Uruguay, donde el presidente ha nombrado una comisión de grandes expertos del país y del exterior, que ha producido un informe formidable sobre las necesidades de reforma del sistema previsional uruguayo, que es mucho más racional que el nuestro. Entonces,
Aún ellos creen que tienen que hacer una reforma que lógicamente ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en ningún país del mundo es fácil de hacer. Pero yo creo que la necesitamos para que no haya injusticia de gente que aportó toda la vida, que contribuyó para sostenerse en la vejez, sea tratada de igual manera que gente que nunca contribuyó. Eso a mí me parece una enorme injusticia. Y también para que haya una viabilidad. Si uno contribuye 30 años, no puede esperar que se pueda sostener 30 años en la vejez y contribuyó el 10-11%. No hay cálculo actuarial que haga sostenible ese mecanismo. En general, las relaciones son 4-1, eran 4-1 cuando uno tenía esperanza de vida 70, 71 años. En general, uno tenía relaciones de 30, 35 años de trabajo contra 5 o 6 de jubilación. Ahí el sistema era muy solvente. Por eso tiene que ser atendido. Como otros problemas que tiene el país de inserción en el mundo, nosotros tenemos un mecanismo de expulsión de unicornios, tenemos como 11 espectaculares que han juntado capital por más de 130.000 millones de dólares, y en general los innovadores, los creadores, se van del país por impuestos confiscatorios, por impuestos exagerados, que en parte vienen a sostener ese sobreempleo público. Cuando yo era ministro hace 21 años, teníamos, a 22 años, teníamos alrededor de 2 millones de empleos. Hoy tenemos 4. Bueno, esa sobrecarga que se ha generado implica más impuestos. Por eso el sector privado se siente permanentemente ahogado. ¿Por qué está ahogado y no lo estaba antes? Bueno, porque sostener ese envejecimiento de la población, esos déficits de las empresas, ese sobreempleo público cuesta. Entonces, creo yo que es un enorme error rehuir las reformas estructurales. No porque vengan en un acuerdo, yo creo que hay que hacerlas con fondos, sin fondos, con multilaterales, sin multilaterales, con Club de París o sin Club de París, sin reformas, sin mejorar la inserción en el mundo, sin cambiar ese sistema disparatado de tipo de cambio, yo no veo cómo la Argentina se reactiva. Por eso a mí, la economía de un programa que demora mucho la corrección fiscal. Yo creo que la gente cree que la corrección fiscal no importa. Vamos a ponerlo en su medida. A lo largo de la gestión de este gobierno se han acumulado como 70.000 millones, un poco más de deuda interna. ¿Cómo la acumulamos? Bueno, financiando los déficits. ¿Dónde? 50.000 en la tesorería y alrededor de 30.000 en el Banco Central. Esa deuda renovarla va a ser un parto. Ahora, si además queremos colocar todos los años 12, 13.000 millones más, hasta que lleguemos al déficit cero, eso implica un esfuerzo y una tasa de interés que no va a quedar crédito privado. Ahora, sin crédito privado, ¿cómo se reactiva el sector privado? ¿Cómo invierte? ¿Cómo se financia? Es por eso que esos dilemas yo no comparto la estrategia que luce como postergamos la reforma y postergamos la corrección fiscal es más, digamos, es más humano el programa. No es cierto. Es un programa que lo que hace es postergar los problemas y hacerlo más duro para la próxima administración. Pero digo, dicho esto, mejor es tener un programa que no tener. Mejor sería un programa que hiciera las correcciones que le permitieran al sector privado recuperar su empleo, su producción, su vigor. Tercero, mejor sería un programa que en vez de tomarlo como aceite de ricino, donde todo el mundo se quiere borrar de hacerle frente a los problemas, los celebráramos con alegría, diciendo estamos volviendo a la normalidad, al mundo, esto va a ser el puntapié de una normalización de nuestros mercados de capitales, de los bonos. Los argentinos, en vez de ahorrar desesperadamente en dólares o en bienes físicos, van a poder ahorrar en su moneda, en su sistema financiero, en su mercado de capitales. Esa es la forma de transmitir un programa, pero bueno, es lo que tenemos y también hay que ser, la sociedad civil tiene que ser responsable, es lo que votamos. O sea, yo no, ni muerto voté esto, pero digo, es lo que la sociedad votó y ahí hay 2 años de plazo todavía de este gobierno. Entre paréntesis,
acá viene un tema que es importante y que está relacionado a la renuncia del jefe de bloque del oficialismo. ¿Qué es el problema de quién es responsable de este programa? En un sistema presidencialista como tiene Argentina, la responsabilidad de la política económica es del Poder Ejecutivo. La carta de intención la firman el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. No puede ser responsabilidad del Parlamento o de la oposición. No, no lo puede ser por principio. En nuestro Congreso existía en el pasado la legislación, la Ley de Administración Financiera, que es la que regula las operaciones de endeudamiento del Estado, establecía que en el caso de los organismos multilaterales, como surgen de un acuerdo internacional de rango constitucional, el Poder Ejecutivo estaba autorizado a hacer esas operaciones sin buscar la aprobación del Congreso. El año pasado se hizo una reforma para que eso tuviera que pasar por el Congreso. Pero acá hay que ser cuidadosos. Lo que autoriza el Congreso no es el programa de política económica de la Carta de Intención. Lo que autoriza es el financiamiento. En realidad, el líder, en mi opinión, esto es una presunción, pero es muy fuerte la presunción, el líder de la bancada oficialista lo que ha tratado, como algunos de sus colegas, de convertirse, de quedarse en el gobierno, formar parte del gobierno y ser al mismo tiempo la oposición. Es decir, el oficialismo sueña con ser gobierno y oposición y anular uno de los mecanismos que tiene nuestra Constitución, la República, para lidiar con una gestión que no sea, digamos, aprobada por la ciudadanía. O sea, el mecanismo es que haya una oposición que pueda reemplazar al gobierno luego de la elección presidencial. Si se confunden oficialismo y oposición, ese propósito se frustra. Y si el oficialismo quiere ser al mismo tiempo oposición y oficialismo, ¿por qué sueña con que haya un régimen hegemónico en el cual no haya alternativa? Más aún, si son los mismos miembros de una familia, lo que son oficiales y oposición, el problema es aún más grave. Entonces, cuidado con estos juegos donde teóricamente me quedo en el gobierno, en la coalición de gobierno, pero estoy en la oposición, estoy en y estoy en el gobierno. Eso no se puede. Es un asunto hasta lógico y desgraciadamente, a pesar de ser tan obvio, forma parte de los dilemas de la Argentina, pero me parecía bien esta pregunta para aclarar, no solo los temas del acuerdo con los organismos multilaterales y el Club de París, sino también a veces las actitudes políticas que en el fondo implican que uno no está dispuesto a explicar y hacerse cargo de la gestión de gobierno. Porque acá se demoraron 2 años para llegar a un acuerdo. Hemos perdido enormemente en esos 2 años, porque generamos una enorme incertidumbre sobre lo que acá iba a pasar, brechas enormes, todo eso frustra la producción. Ahora, ¿cómo se llega al acuerdo? Bueno, se llega con esa situación de emergencia absoluta. Es tómelo, déjelo. Eso no es bueno, no ha sido bueno, hubiera sido muy sano que lo hubiéramos discutido, que hubiéramos mirado las opciones. Ninguno de nosotros, sobre todo los que somos más grandes de edad, somos tontos, sabemos que los dilemas que tenemos son costosos, no hay nada fácil, y mucho menos un cuento de fantasía como que vamos a bajar el déficit sin hacer nada. Eso, digo, es como si yo le dijera a mi cardiólogo que voy a bajar el peso sin hacer dieta. Eso no existe, no existe, aunque a uno le encantaría que fuera así, porque el problema es que uno disfruta la ingesta y no la dieta, pero no existen esas cosas, seamos serios. Muchas gracias por escucharme.